Hola amigos del básquetbol. En esta ocasión veremos el día en que Michael Jordan voló, en el concurso de volcadas de 1987. Este fue el primer torneo grabado a cámara súper lenta. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo. Hace un tiempo subimos un video que se hizo demasiado viral sobre las cualidades voladoras de Michael Jordan, en el cual hablamos de lo que fue el duelo en 1988 entre Michael Jordan y Dominique Wilkins. Para los que no lo vieron, se los dejo aquí arriba y en la descripción del video. El concurso del año 1986 fue todo un éxito, cuando el minúsculo Spud Webb de apenas 1,70 derrotó a Dominique Wilkins. Por ello, la TBS apostó por el concurso de mates en 1987, el cual por primera vez se transmitiría para todo Estados Unidos y tendría una novedad: las repeticiones serían en cámara súper lenta. Quizás no les pareció tan buena idea realizarlo, cuando días antes de la cita, Webb sufrió una lesión de rodilla y Wilkins renunció por unos problemas de espalda, pero aún quedaba Michael Jordan. Precisamente, Jordan ya conocía esas cámaras porque Nike las había usado para grabar los primeros anuncios de las Air Jordan, aquel en el que, acompañado del sonido de un motor a reacción, machacaba el aro, recreando en el aire esa silueta icónica, con las piernas abiertas y el brazo izquierdo extendido. Una postura que, por cierto, nació en una sesión fotográfica de la revista Life para los Juegos Olímpicos de 1984, cuando Co Redmester le pidió que saltara haciendo un gran jeté de ballet. ¿Quién dijo que los hombres no pueden volar? Jordan volvía al concurso en 1987, tras ausentarse el año anterior por una fractura en el pie. Pero el protagonismo en la primera ronda fue para Terence Stanbury, que provocó la primera repetición a cámara lenta, haciendo una estatua de la libertad con un giro de 360 grados incorporado. Los dos se perfilaron en primera ronda como aspirantes al título junto a Jerome Kersey, invitado a último momento, al menos hasta que Michael Jordan agarró el balón y empezó a caminar hacia el otro extremo de la cancha. La gente en el Seattle Center sabía qué esperar. Las revoluciones del motor podían oírse desde cualquier lugar de la cancha, anticipaba uno de los comentaristas, pero después la cámara superlenta empezó a añadir los detalles: la lengua afuera, la doble articulación del brazo para enfatizar el mate y la extensión final de las piernas, usándolas como si fueran un paracaídas natural. Esto no era la primera vez que Jordan lo hacía. Ya lo había realizado en 1985 en Indiana, donde no le alcanzaría para vencer a Wilkins, y lo volvería a realizar en 1988 en Chicago, donde sería el vencedor. Tampoco había sido algo de su invención, ya que quien lo hizo por primera vez fue Julius Erving, el Dr. J, en 1976. En el noveno y último All-Star Game de la historia de la ABA, que se disputó el 27 de enero de ese año en Denver, Colorado. Y esta acción sería mejorada muchos años después por Zach LaVine en el 2016 en la ciudad de Toronto, en uno de los torneos de volcadas más recordados en la historia de la NBA. Volviendo a Seattle en 1987 y el fantástico mate de ese año, con tan solo 24 años de edad, Michael Jordan, quien ya era considerado como uno de los jugadores más sobresalientes de la NBA, asistió al concurso de volcadas sin saber que esa noche pasaría a la historia por su poderoso salto que lo elevó por los aires durante 0.92 segundos. De acuerdo con un concepto denominado hang time,
La fuerza generada en un salto por un humano promedio lo eleva en el aire durante 0.53 segundos. Aquel día, Jordan duplicó esa cifra, elevándose poco más de 1 metro sobre el suelo. Según el portal TED-Ed, señala que si esta competencia hubiera sido en la Luna, Jordan hubiera alcanzado los 6 metros de altura y hubiera permanecido casi 6 segundos en el aire. En aquel concurso, encestó desde la línea de tiro libre con un salto que hasta la fecha se recuerda como el día en que Michael Jordan voló, o al menos así fue durante 0.92 segundos, asegurando con esa clavada su triunfo. Como les comentaba hoy al principio del video, en este canal realizamos algo similar a esto, pero sobre el campeonato de 1988, el cual se titula El día que Michael Jordan pudo volar. El comentario al que hicieron referencia muchísimas personas fue que Michael Jordan voló solamente en una ocasión, y eso fue en un partido interplanetario frente al equipo de los Monstars, en el cual se jugaba el destino de algunos personajes animados de ayer y de hoy. Hablamos de su participación en la película Space Jam. Michael Jordan ganó 6 anillos con los Chicago Bulls, tuvo un promedio de 30.1 puntos por partido en toda su carrera, siendo el mayor promedio en la historia de la NBA. Ganó 10 títulos de máximo anotador, 11 reconocimientos al jugador más valioso, MVP. Fue nombrado en el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones. Reconocido como líder en robos de balón durante 3 años y adquirió un premio al mejor defensor de la temporada. Jordan fue nombrado como el deportista del año en 1991. ESPN, la cadena deportiva, lo designó como el mejor atleta del siglo XX. Si te gustó el video, dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.